Doctor, nosotros al interior del equipo hemos venido sosteniendo que el tema ambiental desde el punto de vista del contrato ha conllevado a que se presente un fenómeno de ambientalización de los contratos, ¿de acuerdo? En donde, como le habíamos mencionado hace un momento, pues el papel del abogado ambiental no debe circunscribirse única y exclusivamente a verificar que en el contrato quede una cláusula ambiental de cumplimiento de normas, ¿de acuerdo? Desde su experiencia y digamos su trasegar, ¿considera, doctor, que hay una ambientalización de ese derecho contractual? Sí. Un poco haciendo el paralelo a lo que sería la constitucionalización del derecho privado en su momento. Sí, claro, hay una... En algunas partes lo llaman la ecologización del derecho privado incluso. Ni siquiera solamente el del derecho contractual, sino del derecho privado en general, porque el tema de propiedad incide, está en los contratos. Hoy en día ya se habla de del derecho a obligaciones en materia de cambio climático. Entonces sí ha habido un proceso de ecologización del derecho privado. Pero también en otras latitudes se habla de la contractualización del derecho ambiental, ¿no? Es decir, hasta dónde inciden. Alguien le leí algo en un Twitter a una persona que también trabaja, un colega pues que trabaja en estos temas, decía, pues es un derecho administrativo. Claro que es administrativo. El derecho ambiental pertenece al derecho público, es obvio, pero es que tiene que ver con la publicización del derecho privado, que se está dando y se ha dado, y eso se ha discutido también, pero también hasta donde el derecho público se ha privatizado. Todo el régimen hoy en día de obras y de contractual de obras públicas, hasta dónde sigue más una tendencia privada que una tendencia pública, y que es la discusión que se ha planteado y que en materia ambiental surge clarísimo. Digamos que usted, doctor Macías, ha tocado un punto que es bien importante. De un tiempo para acá, el marco regulatorio colombiano ha incorporado algunas figuras adicionales, digamos, muy acorde con lo que son hoy nuestros días, temas como el cambio climático, temas como los bancos de hábitat, temas como los bonos de carbono, ¿de acuerdo? Y ha entrado a ocuparse de materias que tal vez antes no existían, ¿de acuerdo? Del ejercicio clásico, tradicional del derecho ambiental, que eran los sancionatorios, que eran los instrumentos de comando y control y demás, que consideraría no van a seguir, digamos, van a mantenerse vigentes, de pronto no en una gran medida, pero va a seguir estando presente. De pronto vamos a ver en un futuro un mayor conflicto o mayor índice de litigiosidad ambiental, eso puede ocurrir. Pero doctor, ese tipo de figuras, a propósito de lo que usted dice también, cómo permea el derecho privado el ejercicio del derecho ambiental, le quería preguntar, ¿usted considera que este tipo de nuevas figuras, insisto, bonos de carbono, bancos de hábitat, etcétera, se resuelven o están bien orientados o están bien fundamentados a partir del ejercicio para su perfeccionamiento de contratos, de acuerdos de voluntades? Yo creo que, y ese es un tema de la contractualización del derecho ambiental, hasta dónde el contrato se ha convertido también en un mecanismo de protección y de conservación ambiental. Es decir, vía contratos de compensación, que se llaman hoy en día, o los titulan así, o acuerdos de conciliación, o convenios, que al final es un contrato, es un negocio jurídico, ¿cierto? Entonces, esto a veces se utilizan como si fueran contratos independientes y, con todo respeto, son elaborados o por abogados que no entienden el tema ni contractual ni ambiental, o por no abogados que no entienden el tema del derecho, ya, y que creen que basta escribir algo para que ya eso sea un convenio, o un contrato, o un negocio jurídico. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que se están pretendiendo crear figuras cuando ya están en el derecho. ¿Por qué no recurren a un contrato de prestación de servicios para eso que llaman hoy en día es que compras de bonos de biodiversidad, que en el fondo no es más sino eso? Porque primero, y nos lo respondió ya el ministerio, ese bonos de biodiversidad no existe. Existe una guía, eso lo hace referencia en una guía para implementar un manual que fue publicado por allá, adoptado por una resolución.
eso no existe, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿eso qué? O esos contratos que se llaman de conservación, ¿no serán contratos de arrendamiento? ¿No serán contratos de uso? O sea, lo que pasa es que hay que mirar que las categorías jurídicas tradicionales se ven hoy permeadas por el derecho ambiental, ¿cierto? Y eso es lo que hay que hacer. Aquí hay que ser un poco imaginativos, no creativos, imaginativos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para darle flexibilidad al derecho ambiental y al derecho contractual para que las personas, las empresas tengan seguridad jurídica. Todos hablan de la seguridad jurídica, ¿cierto? Pero a veces yo creo que eso está generando más inseguridad jurídica que cualquier otra cosa. Porque se hacen convenios y a veces he visto también que se hacen contratos de depósito y se les olvidan que los contratos de depósito no hay persona natural, es por la vida de la persona, si la persona murió. ¿Y qué pasa eso con los herederos? Eso no lo han tenido en cuenta. Y entonces se va a generar un incumplimiento de una obligación. Entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar a mirar las categorías, o mejor, las instituciones jurídicas tradicionales con una visión del derecho ambiental para verlo. Y la gente también, y el derecho ambiental flexibilizarse. Porque es que se ha creído que el derecho ambiental es como un supraderecho, ¿cierto? Y esto yo lo he escrito desde hace muchos años. Y el derecho ambiental, con particularidades, con principios, es derecho, punto. Y tiene que seguir los principios del derecho. Doctor, coincido plenamente con su posición y frente a eso le quería preguntar temas como la teoría de la imprevisión de los contratos, el tema de los vicios ocultos, los vicios redditorios, ¿de acuerdo? Tendrían que aplicarse o por lo menos observarse o tenerse como referencia en este tipo de instrumentos jurídicos a los que usted estaba haciendo referencia. Yo pensaría que sí, y tal vez eso se está pasando por alto y se está desconociendo, y entonces, por ejemplo, quedan contratos a perpetuidad que desconocen la disposición que yo como propietario de un bien tengo, simplemente como para darle un ejemplo, pero ese tipo de instituciones clásicas, llamémoslo así, del derecho contractual, resultarían aplicables también a todo este tipo de instrumentos que han venido creando y que se materializan a través de contratos. Claro, porque es que aun cuando el contrato sea típico, pues tiene que seguir los principios del derecho contractual y de la teoría del negocio jurídico, ¿no? Y lo que está haciéndose con estos contratos es que no está reconociendo nada. Y la verdad, son los que yo he visto, la verdad no se sabe ni qué es, porque confunden el objeto con los considerandos del contrato, confunden a veces el objeto del contrato con las obligaciones del contrato, entonces, y hablan de objetivos, porque no viene como ese tema de la consultoría y eso, ¿cierto? Y se olvidan de que el contrato tiene que tener un objeto, y se olvidan de cosas elementales del derecho, es decir, hay contratos que contienen cláusulas leoninas, que el día que haya un litigio, pues va a haber, o perdón, el día que haya una diferencia entre las partes, va a haber litigio. Y después están diciendo, es que lo ambiental genera litigio. No, no es que genera. Es que está ahí y las partes pues van a recurrir a eso cuando tengan diferencias. Eso no hay nada que hacer. Doctor, finalmente una pregunta. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol que tengan las autoridades ambientales dentro de este tipo de acuerdos que se están presentando para llevar a cabo o para materializar estas figuras? ¿De acuerdo? Porque finalmente las autoridades son las que terminan aprobando sus acuerdos de conservación, las autoridades son las que terminan haciendo la equivalencia o aprobando las compensaciones o dando por cumplidas obligaciones. Así a futuro, por ejemplo, el dueño del bien que tenía el bosque ya quiera sembrar algo diferente, sin embargo la autoridad ya aprobó y cumplió con la obligación. Bajo esa premisa, ¿cuál debe ser el rol de las autoridades ambientales? Es bien complejo, porque a través de esas funciones que están adoptando las autoridades, fíjese que se convierte en un contrato que requiere aprobación de la autoridad. Eso no está en la teoría del contrato. O sea, un contrato privado requiere una autorización de la autoridad, porque nada sacamos con que usted y yo tengamos un contrato de estos de conservación si la autoridad no lo aprueba. Entonces, si la autoridad lo aprueba, ¿el contrato es válido? ¿Existe el contrato? ¿Qué pasa con ese contrato? Es decir, o está sometido a una condición, que es la aprobación por parte de la autoridad. Entonces, al volverse un contrato que requiere aprobación de la autoridad, ¿cómo entra a jugar el derecho público ahí? Esa decisión de la autoridad, ¿qué papel juega? ¿No?
Entonces, yo creo que las autoridades tienen que tener mucho cuidado con esto, porque ellas pueden desbordar la órbita de su competencia e incluso, algo muy delicado, es invadir la órbita de la autonomía de la voluntad de las partes. Y ahí hay un inconveniente. Es decir, que el día que una autoridad diga, no, es que no me gusta ese contrato, como creo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, pues ella se puede meter en lo que usted y yo acordemos. Ah, entonces ya no es un contrato de derecho privado, se vuelve un contrato de derecho público. De acuerdo. Ahí vienen. Entonces, por eso yo creo que el papel de las autoridades es el de hacer, digámoslo, cumplir un papel tal vez de garantes sin entrar a cuestionar la autonomía y a tener en cuenta que ellos tampoco pueden aprobar ese contrato. Es decir, hay que ser muy cuidadosos en esto. Yo sí creo que ante la falta de regulación, porque lo que sí me parece es que eso tiene que ser regulado, y no por ese manual que hay, por ejemplo, de compensación, ¿cierto? Que es que se metió a regular el derecho comercial, el Código Civil, a crear servidumbre. O sea, ni siquiera una resolución, un manual adopta eso y modificó el Código Civil y el Código de Comercio, ¿cierto? Entonces, todo en aras de la protección ambiental. Eso, ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, a mí sí me parece que hay una serie de fallas que hay que tener en cuenta y que yo sí creo que eso sí requiere un marco regulatorio nuevo, ¿cierto? O será la jurisprudencia la que va a ir delineando el tema. Y decantando. Aspirando a que también el órgano judicial entienda el problema, porque fallos hemos visto, ¿no? Donde no entienden el tema y se desvían, y entonces en aras de la conservación también se desconocen a veces principios elementales del derecho. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Quisimos en este espacio compartirles algunas reflexiones en torno al tema de los contratos y el derecho ambiental. Cualquier inquietud o comentario nos lo pueden hacer llegar. Ustedes conocen nuestros correos, para los que no, luis.macías@ppulegal.com e ivan.paez@ppulegal.com. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Reiterarles la invitación a hacerse partícipes a esta Semana del Medio Ambiente que PPU ha ofrecido a través de las distintas redes, para que ustedes con sus comentarios, con sus aportes, enriquezcan este interesante y muy profundo debate sobre el ejercicio del derecho ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias.